En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Retomamos en cuarta temporada Periferias del Cine. Quiero darle la bienvenida al año 2024, que pareciera que no nos quiso dar la bienvenida a nosotros, pero nosotros lo vamos a recibir bien. Siempre nosotros somos los que ponemos la otra mejilla. Nos estamos cansando un poquito. Como nos estamos cansando un poquito, quiero saludar a los oyentes primero, que también se están cansando. Es muy probablemente, como yo estoy al timón del programa, se estén cansando, tengan la licencia como para cansarse más que yo de todo un estado de cosas que cada tanto nos llama a pensar la coyuntura política que nos arrasa. No podemos hablar de cine, de imágenes, si nuestras propias imágenes se encuentran en peligro de existencia. Lo que va a ocurrir es que va a haber una pulseada mucho más visible socialmente, mucho más estigmatizada para nuestro lado que de costumbre, mucho más violenta. Estamos viendo la violencia mediática, estamos viendo la violencia creciente en las redes, estamos viendo cómo eso se traslada como bajada culturalmente a una violencia endógena que cubre el cuerpo social, en donde las relaciones se han modificado, porque ese es el proyecto mismo de las derechas en el mundo. De ahí que las derechas son las que hayan creado, inventado el concepto de clase media para dividir a lo que genéricamente en principio podemos llamar pueblo, ¿sí? Pero en este momento no siempre, nunca me voy a apoyar en ese lugar común de que la Argentina es un país de tal o cual característica negativa, ¿sí? Pero en este momento tenemos el privilegio de contar con un personaje, por supuesto que es una ironía, como presidente, que se podría decir que las características bizarras que tiene son lo menos peligroso que tiene. Lo que podemos decir es que sus características bizarras revelan una literalidad de eso que uno ve como bizarro, porque si algo es bizarro, quiere decir que está corrido, desplazado del día a día y del estado de cosas nuestro. Es algo risible, es algo aparte, es algo que lo veo de afuera, es algo con lo que me puedo relacionar tranquilamente desde el humor o desde una cierta empatía, pero no, forma parte del sentido común cotidiano. Entonces, eso bizarro se transforma en monstruoso. Quien pretendía ser monstruoso, y uno creía desde un propio sentido común que nunca iba a llegar a donde llegó, ¿sí? Ahora, de algún modo, está usando las atribuciones como jefe de Estado, tensadas al límite y exacerbadas, ¿sí? Y atravesando las leyes que le impiden hacer cosas. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Cuando el presidente anterior, por ejemplo, Alberto Fernández, trataba de hacer algo y la Corte Suprema se lo frenaba todo el tiempo, ¿sí? Por más que le podamos hacer un montón de críticas a Alberto Fernández, hubo un momento en que Alberto Fernández intentó hacer alguna que otra cosa, como en las peores épocas de la pandemia, disponer que las clases se suspendan, ¿sí? La Corte no le dio la razón, la Corte, Larreta apela, ¿sí? Y
tuvimos que llevar a los pibes a clase arriesgándolos, ¿sí?, en los peores momentos. De hecho, en ese periodo se enfermaron muchos chicos, ¿sí?, de esa franja etaria. Aumentaron los contagios en ese momento, y lo de Vicentín también fue frenado por la Corte Suprema, ¿sí?, y algunas disposiciones más por la cual Alberto Fernández, habrá tirado, a mi gusto, la tiró demasiado tarde la toalla, porque no presentó pulseada, ¿sí? Hay un fuera de campo ahí, como solemos pensar en el cine, que uno no llega a conocer del todo. Pero la licencia de quien hoy día ocupa el cargo de mayor de el Poder Ejecutivo Nacional, que es la Presidencia de la Nación, no tiene ningún freno de la Corte Suprema, que ayer era una especie de foto en el fondo de el salón en donde se abrían las sesiones de ese lugar que él llamó nido de ratas. Por lo tanto, se desplaza del lugar de siempre, ¿sí? Siempre tratan estas nuevas derechas de hacer un desplazamiento, ¿sí? Cuando asume de espaldas al Congreso, cuando habitualmente lo hacen de frente, cuando se votaban diferentes leyes, se opusieran o no se opusieran, uno tenía la foto del periodo anterior en donde él, como legislador, estaba aparte del resto, junto con la hoy vicepresidenta, ¿sí? Y lo que tengo que decir también, para terminar, es que esto no es un fenómeno que empezó ahora, sino que esto empieza a germinar en el 2015, más allá de que cada uno pueda poner una fecha determinada, ¿no? El antiperonismo empezó en 1955, el antiperonismo más furibundo, ¿sí? O, como dice Brienza, el antiperonismo nace antes que el peronismo, entonces podemos marcar diferentes momentos en donde empiezan a regir la ley de entidades financieras en la dictadura cívico-militar, ¿sí? Entonces, pero el momento en que hay un desplazamiento simbólico fuerte, potente y novedoso es en el 2015, ¿sí? Y hay un acto muy similar al de Milei, que es cuando quien fuera electo presidente en ese momento, Mauricio Macri, ¿sí?, no quiere asumir en el Congreso, sino que pretende asumir en la Casa Rosada. Recordamos esa pulseada. Así que no gobiernan políticos en este momento, ¿sí? Es otra cosa. Jorge Alemán dijo en ese momento, cuando asumió Macri, recuerdo, que tenía la sensación de que estaba asumiendo un grupo de tareas. Y lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que, como pueblo, y ahora sí la uso con toda la dimensión que la palabra merece, a mi entender, qué es lo que como pueblo estamos naturalizando? Específicamente hoy vamos a hablar de lo que compete a las imágenes argentinas. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, año nuevo, día nuevo para Periferias del Cine. ¿Cómo le va, señor Nicolás Chino Román? Al frente de lo que se llama habitualmente los controles, pero es puesto mayor. Si no fuera por el Chino, no tengo programa. ¿Eh? Es así. ¿Cómo andas, Chino? ¿Todo bien? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿No? Estamos iguales. Ya nos iremos. Bueno, me alegro verte. Bueno, con el prólogo, que la verdad que acá, siendo un programa que se ocupa muy habitualmente de la teoría y el análisis,
nos vemos obligados a una coyuntura que nos arrasa. Si una coyuntura nos arrasa, no la podemos ignorar, ¿sí? Como el tema que nos compete a nosotros es la imagen, ¿sí? Hoy vamos a hablar entre periodistas, ¿sí? Vamos a hacer una un toma y daca entre periodistas, y ya llamo a quien fuera que se está convirtiendo de a poco casi en un co-conductor del programa. ¿Aceptarías esa categoría, digamos? ¿La de periodista o la de co-conductor? La de periodista ya sé que sí, la de co-conductor del programa. ¿Y no por hay qué guita. No, pero estamos acostumbrados. Ah, bueno. Bueno, la voz que acaban de escuchar es una voz recurrente en el programa. ¿Ya? ¿Cuántas veces viniste? ¿6? ¿5? No, creo que 3 o 4. Ah, 4, sí. ¿le subí el precio? Sí, me parece que sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, mi amigo José Luis Visconti, periodista, también escribe todo el tiempo. ¿Cómo te llamo? Preso. El preso. El preso. El preso. No es Vicente La Russa. No. No se le parece tampoco Por físicamente. suerte. No, Vicente La Russa era un capo. Bueno, no, sí, pero estamos hablando físicamente. Ah, bueno, no, claro. El preso, porque el tipo tiene un tiempo para escribir impresionante, escribe con una velocidad que yo no tengo, la verdad, no tengo esa velocidad. Y bueno, nada, escribe. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir sobre tal película, y cuando va a escribir sobre tal película se encuentra ya una nota del tipo. Sí, es así. Bueno, sí, en muchos casos sí. Claro. Ahora trato de preguntar si alguien quiere escribir antes, qué sé yo. Bueno. Claro, es como el señor mayor que uno lo deja subir al colectivo. Más o menos, sí. Algo así. Ah, bueno, está bien. ¿Y por qué lo traigo a José Luis hoy? Que es también compañero de Hacerse la Crítica, un lugar que nos convoca. Nos hemos conocido en el Festival de Uncipar. Tenemos una historia fuera de campo también ahí. Sí. Sí. Hay una publicación que se llama Bitácora Cine. ¿Es un blog? Es un blog, sí. Es un blog. En donde escribió un artículo muy interesante, político en el sentido estricto, que habla de la coyuntura y que se encarga de contestarles a un par de colegas del ambiente que uno, digamos, desde la propia utopía quisiera que estemos exactamente todos del mismo lado, pero eso no estaría ocurriendo. Uh-huh. ¿Vos cómo ves el panorama general, inclusive pensando algunas cuestiones que yo pude haber mencionado en la introducción, José Luis? ¿Vos decís en general en la política o puntualmente en lo cinematográfico? Bajá de lo primero a lo segundo, si querés. En la política lo percibo como demasiado complicado, como una situación en la que a uno le cuesta ver para dónde se va a salir, no solamente desde el lugar que uno ocupa como opositor al gobierno actual, sino también que uno no sabe para dónde va a salir el gobierno. Entonces, o sea que uno estaría dependiendo de para dónde sale el gobierno. O sea, uno dice, entonces uno no puede hacer nada. Entonces la derecha ganó simbólicamente en forma definitiva, porque dice, si uno no puede hacer nada, es lo que la derecha quiere que pensemos, que no podemos hacer nada. No, nada es definitivo. Nada es definitivo. Pero yo creo, y creo que lo puse en algún texto, no particularmente en este, creo que sí lo que tiene en claro la derecha es que si bien ellos perciben que la batalla cultural la están ganando, no creen que ya la ganaron. Claro. Digamos, siguen... De hecho, no la ganaron. No, pero bueno, más allá de eso, porque... a ver, es la ¿cómo se llama? La guerra permanente. Claro, es eso. Creo que tienen una noción de qué es lo que hay del otro lado, y saben que también, en cierta medida, más allá de que lo que ellos puedan ver como enemigo, entre comillas, o sin comillas, está en retroceso, o está apagado, por decirlo de alguna manera, en este momento, pero aunque sea, yo creo que consciente o inconscientemente saben que ese enemigo en algún momento puede despertarse y volver a plantear esa batalla en el campo cultural. Sí, lo que pasa también es que ya que estamos pensando en la divisoria que ellos empezaron a suscitar de aquellos tiempos a esta parte, que es la lógica enemigo,
que ya no es adversario político, es enemigo. Claro. Esa bajada a la sociedad en general y a la clase media en particular ha aprendido mucho, ha aprendido como no aprendido nunca. Sí, sí. Entonces, cualquier conversación, diría, y no solo de política, a veces se hace muy difícil. Sí, sí, totalmente. Los interlocutores válidos son cada vez menos. Sí. Entonces, y no porque uno sea muy inteligente, sino porque, digamos, uno trata de ver las cosas en perspectiva y ser lo menos necio posible con el mundo que nos circunda. Sí, si vos estás, discúlpame, no, te interrumpo bien, para dar una metáfora, o sea, una imagen puntual. Si vos tenés la ventana abierta y del otro lado de la ventana tenés TN, ¿sí? Y vos decís que TN te dice que vos te das vuelta en la ventana, está pasando una cosa, y vos ves en la ventana que está pasando otra, y le haces caso a TN, a pesar de que estás viendo lo contrario, ¿sí? Hay un problema. Sí, obviamente. Yo creo que de todas formas, volviendo a lo que vos planteabas de la imposibilidad de establecer un diálogo, o la dificultad para establecer un diálogo con un interlocutor válido, me parece que el problema pasa porque la gente en general, obviamente, no está dispuesta a escuchar al otro. Y obviamente no es de ahora, es todo un largo proceso que viene, yo creo que por lo menos desde el conflicto con el campo. Yo creo que ahí empezó. Ahí está. Empezó. Ahí está el parteaguas. Ahí empezó una cuestión en la cual no se puede hablar con el otro porque el otro no te escucha. No le interesa ni siquiera escuchar tus argumentos para después decir, no, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que es verdad, hay poca oreja, pero también hay miedo, consciente o inconsciente. Ese miedo esconde una presunción de que podría ser así, de que el otro te esté diciendo algo que te derribe tus argumentos, ¿sí? O sea, digo, hay una verdad que en el fondo yo creo que se sabe. Yo creo que la cuestión es, yo iría un poco más allá, diría que el que no quiere escuchar es porque no tiene argumentos con los cuales defender su postura. Entonces, bueno... Pero eso lo sabe en el fondo. Obviamente, sí, obviamente sabe que no tiene argumentos, que tiene un discurso y que no quiere que nadie se lo cuestione, porque eso lo obliga a buscar argumentos para defenderlo que no los ha pensado, no le interesan y no le interesa ponerlos en discusión. Es así, es así. Lo que nos sorprende, y no gratamente, es esto que mencionaba antes, ¿no? De gente que uno podía pensar el ámbito de la cultura, defender lo que se llama genéricamente la cultura, tendríamos que estar todos del mismo lado, y tenemos problemas. Sí, igual yo creo que el problema no viene de ahora. No, este problema no viene de ahora, pero digo, como reflexión así general, ¿no? Y hasta quizá muy banal, te digo, o sea, lo tiro al aire, ¿no? Hay un problema con la concepción de las políticas de Estado en relación a la cultura, ¿sí? Sí. Y hay un teléfono descompuesto entre nosotros mismos constantemente. Sí. No estoy pidiendo a todos los hacedores culturales que sean de izquierda, o sea, no es eso, sino de pensar en términos de su propio terreno. ¿Sí? Si su propio terreno se va a ver comprometido. De hecho, uno puede pensar que, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que a uno le parezca que en el ámbito cultural no hay un gran desarrollo, pero las iniciativas que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires están con gente que adhiere un poco más, un poco menos a las políticas de lo que hoy se denomina macrismo, o el PRO, para decirlo de manera más concreta, y yo no creo que esa gente hoy esté en contra de un Estado que subsidie, aunque sea una parte del desarrollo cultural en un determinado lugar. Yo creo que en general, obviamente, hay ejemplos, y uno de estos que sobre los que vamos a charlar fue funcionario en el gobierno de Mauricio Macri, que bueno, uno se sorprende no tanto por su pensamiento, sino por la forma en que expresa determinadas cuestiones en relación al Estado. Digamos, me parece como que... Viene de ahí. Claro, pensar
diferente en relación al Estado. No me parece que esté mal, pero me parece que hay como una vuelta de tuerca muy perversa en cuanto a que no se quiere que el Estado subsidie lo menos posible la actividad cultural. Se quiere que desaparezca toda intervención del Estado en el área cultural. Como si la cultura se pudiese valer por sí misma. Sí. Sin ningún tipo inclusive de... pretendiendo que la Argentina fuera un país del primer mundo, que los inversores privados van a destinar sus sobrantes de ganancias a invertir en cultura. Claro, que van a llover los mecenazgos. Por ejemplo. Claro. Bueno, justamente ese es un temita importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Los mecenazgos. Los mecenazgos. Pero bueno, eso da para otro programa. Pero una línea, dale. No, a ver, a partir de las experiencias que uno ha tenido o de gente que conoce que ha trabajado con la cuestión del mecenazgo, en realidad el gobierno de la ciudad no hace nada. Claro. No, digamos, el mecenazgo es un sello. Es un sello de goma. Es un sello que le sirve al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para decir, nosotros tenemos una intervención en el campo cultural ayudando a que los privados se conecten entre sí, el que tiene un proyecto con el que tiene el dinero para hacer el proyecto. Y todos sabemos que no es así. No es así, digamos. La lógica sería... Se presentan como nexo. Claro, pero el nexo no existe, porque no hay una instancia de nexo coordinada desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería la lógica del mecenazgo. Es decir, si yo presento un proyecto, el proyecto me es aprobado, lo mínimo es que el gobierno de la ciudad me tendría que decir, bueno, para este proyecto hay estas opciones. Nosotros te ponemos en contacto con ellos y ustedes después deciden qué hacer. Pero no hace absolutamente nada. Esas opciones no se presentan. No. Te las tenés que buscar vos, como si fuera... O sea, vos tenés que hacer el laburo de ellos. Claro. En realidad eso le sirve a las empresas porque eso, digamos... Y después, discúlpame, cuando vos conseguís por tus propios medios ese mecenazgo, aparece el sello del gobierno de la ciudad. Claro, porque es obligatorio poner el sello. Claro. En lo que sea, digamos, sea una película, sea en un libro, sea en lo que sea, al entrar en mecenazgo tenés la obligación de poner el sello. Bien. ¿De cuál de los colegas hablabas recién que empezabas a mencionar? De Miguel Pereira. Miguel Pereira. Estamos hablando del director de La Última Siembra y el director de La Deuda Interna. ¿Sí? Sí. Uno muy inocentemente, porque ya hemos dejado esa inocencia adolescente diciendo, ¿cómo puede ser que el director que filmaba tal o cual temática, con tanta sensibilidad para el plano general, con un pensamiento sobre las desapariciones forzadas, sobre los chicos de Malvinas, etcétera, etcétera, devenga en esto? ¿Sí? Bueno, o sea, digo, pero es muy inocente, digo, lo estoy diciendo como una ironía, ¿no? No, obviamente. Bueno, uno ya sabía en qué lugar estaba posicionado Pereira a partir de lo que decíamos recién de su paso como funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando estuvo a cargo de la televisión pública. Claro. También dirigió el festival, estuvo al frente del Festival de Cine de las Alturas. Cine de las Alturas en los primeros años, sí. Cuando estaba... creo que estaba Gerardo Morales, sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Y ya está. Bueno, sabemos en realidad que el Festival del Cine de las Alturas se terminó haciendo por gestiones de Hernán Lombardi. Así es. Es decir, ayuda económica directamente. Si no, ese festival no se hubiera podido hacer. Me parece que no fue la primera edición, sino a partir de la segunda edición había una serie de problemas económicos y se solucionó con la intervención de Hernán Lombardi. Que ahora vuelve a tener un rol nefasto en el vaciamiento que se viene, sobre todo en lo que hace a lo que anunciaban ayer, la pretendida extinción de Telam. No sé si viste el video donde él está discutiendo con una trabajadora de Telam. No lo vi. Bueno, es muy difícil de ver, realmente, porque hay un estado de desesperación que es totalmente lógico de esta mujer que no sé el nombre, ¿sí? Y la forma
de Lombardi, de hacerse el desentendido de la cuestión, ¿no? De sacarse el problema de encima cuando tiene físicamente a alguien al lado que lo increpa con una cámara, ¿sí? Sí, sí. No es que la cámara es de ella, la cámara es de C5N, Sí, pero sí, ella pero- estaba ahí, ¿sí? Él no sabe qué hacer estos tipos no saben qué hacer cuando los agarra desprevenidos sin todo el aparato que los rodea, mediático, judicial, ¿sí? Sí, sí. No me acuerdo quién decía que... No me acuerdo quién era que decía, Milei no te aguanta ni 2 rounds, o ni un round, ¿sí? Es así. Pero bueno, entonces, entrando en Miguel Pereira, ¿no? Que ya tiene ese recorrido desde aquella gestión, Sí. cae en estas opiniones de ahora que las publican ¿dónde? Porque las otras sé cuáles son, pero En Infobae. en Infobae. En Sí. Infobae. Nada casual En que lo Infobae, publiquen en un medio pará, de- porque ahora me dio la duda si era en Infobae o en Perfil. En perfil. En Perfil, en el diario Perfil. O sea, digo, los dos que vamos a hablar hoy, de los cuales vamos a hablar hoy, publicaron en perfil. No, el otro es en La Nación. Ah, tenés razón. Bueno, Este es en Perfil. sí, bueno. ¿Qué tópicos toca específicamente Pereira? Bueno, ya si uno... el título del texto es Un cineasta explica las ficciones del mal llamado cine nacional. Uno puede decir, bueno, quizás el título no es de él. Sí, es posible. Pero Pero en la, él en la suscribe. pero en la primera línea A ver. del texto dice: ingresé intempestivamente en el establishment del mal llamado cine nacional. O sea que la idea es de él. Ahora una cuestión, si el cine nacional es mal llamado cine nacional, ¿qué es? Bueno, él dice que en realidad es actividad audiovisual. A mí, yo cuando leí el texto dije... Esto O sea, es como... lo vacía identitariamente, es eso. Claro, sí, sí, sí. O sea, está operando directamente, como buen cineasta, sobre aspectos simbólicos. Sí, O sea, no es una opinión, está operando. sí. Todo el texto es, en parte, una excusa para justificar por qué él, porque además no lo dice únicamente al comienzo, lo dice fácil 4 veces en el texto, el mal llamado cine nacional, el mal llamado cine argentino, para decir que en realidad convendría decir que se trata de una actividad audiovisual. Y yo lo primero que pensé fue, esto es más o menos como reducir a un ministerio a una secretaría. Es más o menos lo mismo. Sí, 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 es decir, absolutamente. es rebajarle la calidad solamente porque se le antoja. Vos sabés que tocaste un punto que me lleva a la introducción mía de hoy, porque yo no dejo de sorprenderme el grado de aceptación que tenemos como sociedad de un montón de cosas. Como en su momento, cuando se reducen ministerios capitales que nos involucran directamente como población, nuestra salud, nuestra educación, ¿sí? Se reducen a secretaría y no pasa absolutamente nada. Después esta apuesta se sube cuando, esto no lo mencioné, pero viene a cuento, o sea, la capacidad de asombro, por suerte, creo que la voy a seguir teniendo, pero me sigo sorprendiendo. O sea, digo, ocurre. No termina pasando nada por ningún lado, desde ningún flanco, estando todo exhibido a la luz, una narrativa real, no por ser narrativa no es real, del intento de asesinato de Cristina Kirchner siendo vicepresidenta. Se minimizó y relativizó tanto el hecho, reduciéndola a una voluntad de 2 supuestos loquitos, habiéndose abierto la cadena de complicidades, Cristina diciéndole a Caputo, ya desde su familia ya me intentaron matar, y nadie le dijo, no es así, nadie se sintió ofendido, ¿sí? Y la sociedad no reacciona ante eso, ¿sí? Hay una pasividad de nuestro lado también, que es, no diría inexplicable, sino, a mi entender, efecto de toda esa anestesia, esa pretensión anestésica que se viene trabajando desde ese momento que vos marcás, desde la crisis con el autodenominado campo. ¿Sí? Entonces empieza a haber un trabajo cultural que prende hasta límites que la verdad no me los puedo imaginar, porque uno siempre cree que el límite es hasta determinado punto, que uno imagina, y después ve que la cuerda se sigue tensando y se sigue tensando y se sigue tensando, ¿no?
Entonces, esto lo conecto con todo esto también que está diciendo de Pereira, porque digo, utiliza maliciosamente aspectos que sabe como cineasta, que operan, ¿sí? Para ese texto. Bueno, ¿qué otros puntos toca? A mí ya de por sí me llamó la atención. Porque ya arranca. No, arranca mal, pero, por ejemplo, te voy a leer un fragmentito de un párrafo. Por favor, no esperaba otra cosa. Bueno. Lejos de toda pretensión ufana y salvando las inconmensurables distancias, escribe Pereira. Hay que decirle que oración tan larga no va. Bueno, pero sigue. No puedo evitar encontrar algunas similitudes con mi aterrizaje en el establishment de la cinematografía argentina y la manera en que lo hizo el presidente Javier Milei en el establishment de la política tradicional. Ajá. Los outsiders sin compromisos corporativos anteriores tienen la libertad de romper moldes, pero enseguida se ven envueltos por una densa red de intereses que se sienten afectados, los cuales procurarán por todos los medios arrastrarlos hacia un más seguro y previsible status quo. Creo que ese es el párrafo central del texto de Pereira, porque de ahí deriva todo. Vamos a ver, lo que hace es, a partir de ahí, contar su experiencia con la deuda interna. O sea, estamos hablando de una película de hace 40 años atrás. Sí. Más de 40 años, pero redondeemos en 40 años. Primavera alfonsinista. Claro. Un poco menos, 30 y pico de años. Hice mal la cuenta, pero 30 y pico de años. Creo que es año 89. Entonces no es primavera alfonsinista, es cuando ya arribaba... Sí. Pongámosle 35 recambio. Para redondear. 35 años. Cuenta que sí, que es cierto que él filmó su película en Jujuy en forma cooperativa, con un solo actor profesional, que era Juan José Camero. Y lo que cuenta es cómo la burocracia supuestamente intentó que él no terminara su película. Y mete en la misma bolsa a Sica, a Sadaic, a Argentores, como diciendo, son corporaciones que vinieron a Jujuy a evitar que yo haga una película en cooperativa. O sea, son entidades que representan a los hacedores, o sea, claro. que son las representaciones, o sea, no, en realidad no se está tirando contra el aparato de Estado en sí, ¿se entiende? Sí, sí. Se está tirando sobre quienes encarnan una representación de los laburantes. Sí. Porque cuando habla de establishment de la cinematografía o algo así Sí. que mencionaste, no creo que se esté refiriendo a cineastas como Campanella. ¿Se entiende? Bueno, Campanella en ese momento no estaba trabajando particularmente. No, pero digo, él cuando menciona esto creo que lo menciona contemporáneamente. Sí, yo creo que él a la mención la hace a lo que en ese momento podía considerarse, entre comillas, industria. Digamos, lo que quedaba de la industria cinematográfica argentina. No sé, yo pienso en esa época quiénes estaban. Las películas de Héctor Olivera. Olivera y Ayala. Ayala. Doria, ponele. Claro. Sí. No sé si muchos más que filmaran con cierta... Sí, podemos decir Enrique Carrera, pero no creo que se esté refiriendo mucho a Enrique Carrera. Aristarain. Sí, pero Aristarain filmaba para Aries, o sea, estamos hablando Aries. Claro. En esa época. Por eso me parece... Aries que se ponía varias camisetas según la época. Obviamente, también. Sí, bueno. Pero esa es una parte del discurso de Pereira. Y después sí va contra el instituto, contra el funcionamiento del instituto. Bueno, de eso vamos a hablar, si te parece, luego de un relax a cargo de un maestro de nuestra generación, que no vamos a decir qué generación es, porque somos gente coqueta. Pero no es la actual, obviamente. No somos la generación X, no somos... No somos. No. Pero el amigo Charly García, que en una de sus mejores épocas, que fue la época de La máquina de hacer pájaros, en su disco Películas, hizo un gran tema que viene a cuento en gran medida porque habla de la posibilidad o no de
usar el cine como modo distractivo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? El tema se llama ¿qué se puede hacer salvo ver películas? parecido egoístas, pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro. Los hombres no sabemos dar la honra por amor. Las mujeres, ese es nuestro orgullo. Sobre la TV se duermen mis dos gatos. Salgo a caminar para matar el rato. De pronto yo la veo entre los autos. Justo cuando la luz roja cierra el paso, me acercaré al convertible, le diré quiero ser libre, llévame por favor. Le pido disculpas al señor Carlos Alberto García Moreno, alias Charlie, porque le mutilé el tema. No suelo hacerlo, Charlie. En algún momento va a aparecer entero. Pero hay una coyuntura que nos llama. ¿No, José Luis? No sé, usted es el conductor. Yo soy el conductor. Me tira el fardo a mí solo. No. Bueno, Yo está quiero, bien. yo le quiero dar un puesto acá. Importante. Vos sabés, José Luis Visconti, estamos con José Luis Visconti, periodista, y por favor,
me olvidé de decirlo antes, menciona tus textos, ya. Y el texto que se viene, anunciando. Los ya editados y que yo los leí son maravillosos. Y el que se viene, que también lo leí. La Senda Tenebrosa es el primero, que es sobre la imagen de la mujer en el cine argentino. Sí, señor. De acá del 90 hasta el 2007. Sí. Después, El peligro está en los vivos, que es sobre el cine que se hizo durante la dictadura militar argentina. Cine y dictadura por José Luis Visconti. Análisis de las películas, exhaustivo. Y el que se viene, que no sabemos en realidad cuándo va a estar, pero calculamos que mayo, por ahí. Bien. Se llama, en principio, si no hay ningún cambio, se llama La década perdida. Ahí vamos a tener que ir con Custodia, me parece, en el próximo, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. La década perdida, y trata sobre un grupo de películas argentinas hechas entre 2009 y 2019 que empezaban a introducir la idea de la antipolítica en la sociedad argentina. Que ya lo hablamos con José Luis en otro de los programas de Periferia del Cine acá. Tuvimos todo un programa. Exacto, el año pasado. El año pasado. Así que busquen ese programa, háganse el favor, ¿sí? Y se informan. Primero escuchan el programa y después, cuando sale el libro, van a comprar el libro, que no me cabe duda que va a ser una bicoca. ¿Bicoca en qué sentido? Que va a estar a precio accesible. Sí, calculo que sí, que un poco más accesible que los de las editoriales grandes, seguro. Y eso no hace falta demasiado, sí. Te aniquilan. Sí. Vos sabés que hay algo estábamos hablando de Miguel Pereira y su texto, hay algo que es bastante violento. Voy a leer lo que pones vos en el texto, José Luis. Bueno. Dice, denosta a colegas que bajo él, y abre cita de Pereira, irresistible influjo que ejerce la recaudación del Fondo de Fomento Cinematográfico del Inca, tienden a pensarse cineastas, también entrecomillado. O sea, primero, se mete con el Fondo de Fomento Cinematográfico, algo que hemos explicado acá, inclusive vino Adrián Moyo, dio una masterclass acerca de la cuestión del Fondo de Fomento. Y siguen jodiendo, apelando a que la gente no sabe bien qué corno es el Fondo de Fomento y cree que le están afanando, ¿sí? O sea, tenemos que salir a explicar 300 veces que esto no tiene que ver con plata del Estado. Claro. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, quienes recurren a ese Fondo de Fomento, o quienes, digamos, se nutren del Fondo de Fomento, dice, tienden a pensarse cineastas. O sea, él se ubica en el lugar del cineasta que sería en relación a otros que se piensan cineastas pero no lo son. De lo más violento, ¿sí? De lo más corporativo y de lo más no sé, ¿qué otro? No se me ocurre otro adjetivo. Es el problema de las generalizaciones. Ahí está involucrando a todos, en definitiva, porque no está mencionando a nadie. Y creo que el gran problema del texto de Pereira es que está hablando de una realidad que él está hablando para mí de producciones independientes. Sí, obviamente. Sí, claro. Sí, yo lo tengo que interpretar, está hablando de producciones independientes. Sí. Pero además, él está hablando de una experiencia de hace 35 años, como si en esos 35 años no hubiera pasado absolutamente nada en términos de avances tecnológicos, de modificación en cuanto a aparición de cineastas nuevos, Claro, es como llamar ahora a Cavallo y López Murphy, más o menos eso. Sí, y que vuelvan a decir lo mismo que decían vuelvan a decir en la lo década mismo, 90. claro, como si fuera novedad. Claro. Me parece que el problema está ahí, digamos, no menciona ningún ejemplo de todo lo que él sostiene, más allá de su experiencia con esa película. Me llama la atención que no haga ninguna referencia a sus otras películas. ¿No habrá tenido esos problemas en las siguientes películas? No lo sé. Pero más allá de eso, sí, es muy violento que involucre a sus propios colegas sin mencionar ni siquiera por qué está diciendo eso. Digo, me parece que es un razonamiento, y ahora vamos al otro personaje. Al otro personaje. Es un razonamiento bastante similar al que hace de Espósito en sus dos textos. Estamos hablando del crítico Leonardo Espósito. Sí, en sus dos textos. En el de Seúl, que
quizás un poco más violento en términos ideológicos, y el de La Nación, que está como un poquito más acomodado a la cuestión de las cifras. Que Al ser el otro un medio más chico, se animó más. Sí, y además sabemos que es Seúl. Seúl es, vamos a ponerle un nombre estrafalario, a ver. la usina intelectual del PRO. De hecho, Perdón, pará. ¿Tiene usina intelectual? Sí, que a uno no le guste es otra historia. El que está a cargo de Seúl es Hernán Iglesias Cilia, que fue también funcionario del gobierno de Macri. Uh-huh. Y ahí están los viejos amigos de la revista El Amante. Escribe Quintín, escribe Gustavo Noriega, escribe Despósito, Juan Villegas. Che, ¿cuántos vasos comunicantes con El Amante? Se Sí. ve que nosotros nos hicimos amigos de los mejores del Amante, ¿no? Y yo Porque supongo estaban los que amantes, sí. los buenos y los malos. Vamos a decir, Obviamente. el amante, los buenos y los malos. Obviamente. Nuestros amigos son de los buenos. Sí, sí. Y digámoslo. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Bueno, el razonamiento es muy parecido. Digamos, Despósito se ampara en cifras. Por eso a mí me llama mucho la atención que todo el texto parece como una cuestión contable o financiera. Usa términos contables y financieros para hablar de una actividad cultural. Bueno, eso es otro de los cambios culturales que se trata de instaurar. O sea, erradicar la cuestión simbólica y pensarlo todo en el sentido práctico, económico. Uh-huh. ¿Sí? Por eso quien está al frente del Inca ahora. Claro, totalmente, sí. Todo tiene que ver con todo. Todo. Y a la vez es muy sencillo a mi entender, perdón, la repetición del término, ¿no? Está todo muy a la vista. Sí. Demasiado. Bueno, pero además, si vos vas al texto, sobre todo el de La Nación, el título, que está bien, sí, el título es muy probable que lo haya puesto la edición del diario, pero el título es Los números del Inca. Gasta más en burocracia que en hacer películas. Los estrenos que no vendieron ni 10 entradas. Aparte, como si uno hiciera una película para que no la vaya a ver nadie. Como si uno Bueno, tuviera que hacer una película bajo determinados cánones. Cuando alguien arriesga en la forma cinematográfica, no importa si después eso se va a catalogar como bueno o malo, alguien va a tener una mirada u otra, pero hay alguien que está arriesgando y es dinero bien invertido en tanto y en cuanto hay alguien que está buscando una forma. Claro. Bueno, hay dos de las respuestas que hubo, porque obviamente al texto de Pereira parece que no lo leyó nadie, porque nadie le contestó. Pero Pobre Pereira, acá claro, le estamos contestando. claro. Estamos siendo macanudos con Pereira. Sí, claro. Pereira, por favor nombranos, aunque sea para insultarnos, pero nombranos. Al de Despósito le contestaron desde varios lugares. Uno digamos, hay dos textos. ¿Tiene que ver con que salió en La Nación? Yo creo que sí. Uh-huh. Pero dos de las respuestas justamente van a eso que vos mencionabas. La de Valentín Javier Dimen, que es un director de cine. Sí, señor. Y incluso la respuesta que escribe Diego Valle en otros cines, si bien lo circunscribe a la película Camuflaje puntualmente, porque es una de las películas que nombra Despósito en su texto, porque supuestamente vendió 10 entradas, me parece interesante porque Valle desarma ese argumento de las 10 entradas, no solamente desde su posición en relación con la película, sino recurriendo a alguien que uno no pensaría que es un kirchnerista fanático como Axel Kuchevaski. ¿No? No, en absoluto. Bueno, entonces, el texto de Valle empieza con una cita de Kuchevaski diciendo, no es así, hay que tener en cuenta que una película tiene esta opción, esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. No es solamente las entradas que se venden. Y es más, de hecho, él dice, cada vez más la cantidad de entradas vendidas representa un porcentaje cada vez más pequeño de la cantidad de gente que ve esa película. Pero bueno, yo de hecho menciono en mi texto que una de las cosas que omite Despósito es que particularmente... Repetimos, discúlpame, lo encuentran en bitácoracinejlb.blogspot.com. Exacto. ¿Está bien? Y se Sí. llama...
¿Cómo se llama? El texto se llama Miguel Pereira y Leonardo Despósito, 2 contra el Estado. 2 contra el Estado, ahí está. Sí. Pues se me cerró justo acá. Bueno, lo que... Me perdí en dónde estaba, pero voy a tratar de encontrarme de vuelta. Vos siempre llegás. Vos decís, bueno. Con la cuestión de camuflaje, una de las cosas que particularmente omite Despósito es que camuflaje formó parte de la competencia del Bafisi. El Bafisi lo dirige su amigo, porque de hecho son amigos, Javier Portafus, desde hace unos cuantos años. Volvemos a Todo tiene que ver con todo. Y retomo un poco lo que vos decías en relación con lo de la apertura de las sesiones ordinarias de ayer, que estaría interesante también, ya que el presidente planteó que haya elecciones en los sindicatos, que también en estos lugares donde la gente se instala también haya una periodicidad no mayor a 3, 4 años y que luego venga otra persona. Que de hecho al principio del Bafisi ocurría porque claro, estaban 3 o 4 años y después llamaban a otro para que sea el director. Bueno, volviendo al texto de Despósito, yo creo que en casi todas las respuestas que hubo, la de Villegas, la de Dimen, la de Valle, queda claro que hay una conciencia de que todo eso que plantea Despósito tiene, si bien se apoya en datos oficiales, tienen una interpretación muy sesgada. El tema es la lectura que se hace de eso. Justamente, el planteo que se hace es que tiene una lectura muy sesgada para querer decir otra cosa. Y yo creo que el planteo, y yo en el texto mío lo recalco, en un momento Despósito dice algo así como que el Inca no solamente produce películas, sino que tiene la ENERC, que tiene las salas Inca en todo el país, el Gomón acá en Capital, tiene observatorios en diferentes lugares, el Festival de Mar del Plata, Ventana Sur, un montón de Cinear. Y él, después de enumerar todo eso, dice, lo que nadie se pregunta es si eso corresponde que lo haga el Inca. Con lo cual, en realidad lo que está diciendo es, ¿por qué no pensamos en privatizar todo esto? Claro, todo terminaba en eso. Exacto. De hecho, después hay una respuesta de Despósito en el sitio A Sala Llena, que en realidad le responde a Villegas, supuestamente. Villegas escribe un texto defendiendo el lugar que ocupa el Inca en función de él como director de películas y focalizando particularmente en su última película, en Las Vegas. Y además ratificando su posición de que él no es kirchnerista, desvirtuando el otro planteo que hace Despósito, porque él, sobre todo en el texto en Seúl, plantea una dimensión estalinista del Estado, especialmente en los gobiernos peronistas. Y lo dice así con todas las letras. Ajá, o sea, una mirada estalinista en un gobierno peronista. Está bien. Sí, está bien. Ese es su planteo. Villegas le desarma eso en función... Me encanta la forma de mezclar, conjugar, hacer un falso montaje, ¿sí?, en términos cinematográficos de todo. Es impresionante. Bueno, pero es así. Se apoya en el desconocimiento de muchos que leen. Justamente me parece que si hay algo que garantiza la impunidad de Despósito es eso. Digamos, me parece que también el texto de él se apoya supuestamente en algo descriptivo. Pero aparte de esos términos que usás ya te develan ideológicamente. Claro, de pero sobra. Que además él los usa y es muy contradictorio el texto porque plantea, por ejemplo, que hubo 2 años en los que el Inca tuvo déficit, pero después hubo un año con superávit, pero que ese año de superávit no sirvió para compensar lo otro. Bien. O sea, cuando da superávit no sirve, pero los datos de cuando da déficit sí. Y no explica por qué. Y no explica, particularmente, que los 2 años de déficit fueron durante la pandemia,
cuando el Fondo de Fomento se nutre de las entradas de cine. Sí, lo que tenemos que decir también es que la pandemia está negada de los análisis políticos. Sí. Está totalmente eludida de los análisis políticos. La guerra también. La sequía también. Totalmente. ¿Sí? Salvo para cuando les conviene. Que es todo lo que le tocó a Alberto Fernández con todas las críticas que uno le hace. Repito esto que decía obviamente. antes. Pero todo esto no se puede eludir. ¿Sí? Entonces, hablan de ese periodo como si hubiese sido un periodo cualquiera. Bueno, decía que Juan Villegas había escrito una nota a Sala Llena desmontando esas ideas. Y en el mismo sitio le dieron... ¿Cuál es el problema ahí? Discúlpame, José Luis, que te interrumpa. Una sola cosita. A mí no me cae bien en general, porque nos hemos acostumbrado también a tener que aclarar que uno no es kirchnerista, o si es claro, obvio, ¿se entiende? O sea, obvio. Pero también hay que agregarle ahí, si uno aclara que no lo es, y si lo fuera, ¿qué? ¿Sí? Claro, Esa frase debería estar siempre. ¿Sí? Bueno, a mí... Es como si uno también se sacara la supuesta mugre de encima, y no es... Claro, no a mí esta discusión me hizo acordar de un episodio en el final del gobierno de Cristina, o sea, estamos hablando de 2015, no me acuerdo en qué programa de televisión estaban invitados para hablar, porque en ese momento ya se empezaba a hablar de la corrupción en el Inca, ¿te acordás? Sí, por en supuesto. esa época, bueno. Y habían invitado a Fernando Iglesias y a Luis Puenzo. Fernando Iglesias en un momento, yo me acuerdo que dice que él había tenido un proyecto para hacer una película y que no lo presentó en el instituto porque se lo iban a negar porque él no era kirchnerista. Él pensaba eso. Sí. A lo que Puenzo, que nadie sospecharía que es kirchnerista, Jamás. le contestó, eso que estás diciendo es mentira. Tendrías que haberlo presentado, porque los comités de selección están formados por representantes de las distintas ramas de la industria y no son todos kirchneristas. Aparte otra cosa, el DOCA. Sí. El DOCA. Bueno, justamente, no encontrás un kirchnerista sí. ahí. Sí, Yo, por lo menos que yo sepa, creo que no. Sí. ¿Sí? Y si está ahí, se equivocó. Sí, se equivocó de puerta. Claro, sí. En serio, y se la pasa filmando, el DOCA se la pasa produciendo obvio, películas, ¿sí? Sí. Cine especialmente militante, ¿sí? Y no es kirchnerista, no hay kirchneristas ahí, o sea, se cae cualquiera de estas aseveraciones. Sí. ¿Querés terminar con algo de un detallecito porque por favor. En La Sala Llena responde Leonardo Despósito con un texto mucho más breve que lleva como título Acerca del Inca, respuesta desde la tumba del mensajero. Bueno, ahí él trata de defenderse, plantea que en realidad él no dijo que el Inca tenía que desaparecer. Me llamó la atención cuando dice, en esa misma nota de paso, se explica que entradas vendidas no es criterio de calidad. Pero, en definitiva, le está diciendo, hay películas que no las ve nadie, ¿para qué las hacen? En realidad estaba diciendo eso. No está metiéndose en la calidad, está diciendo, si se hacen películas que ven 10 personas, que no las hagan. En realidad eso lo hace Pereira. Pereira sí se mete con ese tópico. Claro. Y dice, y para los que deberían volver a Salita Azul... Así no se puede. Aparte, así perdón, no se puede. azul y blanca, dice. Para comprensión de texto. Sobre todo, aprender a comprender lo que no se dice. En definitiva, obviamente, no está asumiendo nada de su propia postura. De hecho, después al final agradece a los que lo apoyaron en esta lucha contra no sé cómo decirlo, del Inca, pero los insta a que hagan público su debate, porque si no es como decir, hagámoslo y vayan. Claro. Como diciendo, yo me arriesgo, arriésguense también ustedes. Como diciendo que hay mucha más gente que opina como él. Obviamente no los nombra. Claro. No nombra a los que critica. No lo hizo nunca. Yo creo que ese es el gran estigma de la revista El Amante. Se criticaba y no se mencionaba a quién se estaba criticando. Salvo
cuando se la agarraban con Sirven, con Carnevale, que eran fáciles. Sí. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que en definitiva, hoy por hoy, Despósito está repitiendo los mismos argumentos que Sirven sostenía hace 20 años atrás. Hay una línea directriz ahí. Exactamente. José Luis, se nos fue el programa. Muchísimas gracias por la charla. Esta semblanza estuvo muy interesante, sobre todo para seguir ahondando en la contraargumentación, ¿no? En el arte de la contraargumentación que, digamos, nos tiene del lado de por ahora, de quienes pierden en la pulseada, pero vamos a seguir acá y vas a seguir viniendo, por supuesto. Bueno, eso espero. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. José Luis Visconti estuvo con nosotros. Chino, ¿qué decirte que no te haya dicho antes? Gracias por todo. ¿Y vas a estar vos la semana que viene? Bueno, seguimos con el chino Nicolás Román la semana que viene en Periferias del Cine por Radio Caput. Hasta la próxima.